Estamos en un momento clave para las finanzas sostenibles, en un contexto de importantes cambios regulatorios, políticos y económicos. Desde Europa se está impulsando una importante simplificación regulatoria para hacernos más competitivos con Estados Unidos. Por lo tanto, creo que estamos entrando en una nueva fase donde regulaciones sofisticadas impulsadas por Europa tienen que dejar paso a una nueva fase donde los incentivos económicos, la rentabilidad y la demanda real de los inversores pasen a asumir un mayor papel protagonista. Nos encontramos en un momento clave para las finanzas sostenibles, en un contexto de cambio de ciclo económico, político y regulatorio, marcado por una mayor intensidad en términos de rentabilidad, competitividad y asignación eficiente del capital. A continuación vamos a debatir sobre si el desarrollo de las finanzas sostenibles tiene que seguir apoyándose en marcos regulatorios cada vez más sofisticados, como los impulsados en Europa en los últimos años, o si por el contrario estamos entrando en una nueva fase en la que los incentivos económicos, la disciplina del mercado y la demanda real de los inversores deben asumir un mayor papel protagonista. También vamos a reflexionar sobre el actual grado de madurez de las finanzas sostenibles, analizando si el actual menor dinamismo obedece a una desaceleración estructural, a una fase de consolidación o a una redefinición del equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad. Y además abordaremos los principales vectores de crecimiento futuro, como la transición energética, la digitalización o la seguridad del suministro, así como el papel que debe desempeñar la industria financiera para crear un modelo más creíble, más eficiente y orientado a resultados. Y para analizar todas estas cuestiones cuento con dos referentes con una amplia experiencia, tanto en regulación como en inversión como en finanzas sostenibles. En primer lugar, tengo el placer de compartir esta conversación, esta mesa con Natalia Luna, de Columbia Threadneedle Investment, una experta en transición energética y análisis temático en sostenibilidad. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Y con David de Miguel, actual director general de Inverco y con una larga trayectoria en regulación y en finanzas sostenibles. Tuve la suerte de compartir muchos años en la CNMV con él, en el que ocupaste puestos, todos ellos relacionados con las finanzas sostenibles. Y sin más, vamos a entrar al análisis de estas cuestiones. Y lo voy a empezar por una pregunta. Hace algunos años parecía que la sostenibilidad avanzaba solamente impulsada por la regulación, pero hoy estamos en presencia de un evidente cansancio regulatorio y un mayor foco en rentabilidad y competitividad. Natalia, David, ¿creéis que estamos entrando en una nueva fase en las finanzas sostenibles? Sí, en mi opinión, sin duda, ¿no? Ya han pasado desde el 18, ¿no?, que se publicó el plan de acción, hasta ahora. Pues yo creo que se ha construido toda una arquitectura regulatoria que ha afectado a toda la cadena de valor de inversión, que yo ha creado los cimientos de las finanzas sostenibles, ¿no? Y ahora pues nos enfrentamos quizá un poco por el fin de la creación de esa arquitectura regulatoria, unido a que la Comisión Europea en el 25 pues abrió una nueva etapa de estrategia por múltiples razones. Pues desde luego yo creo que empieza una nueva etapa para las finanzas sostenibles, ¿no? No quiere decir que las finanzas sostenibles mueran o se transformen, simplemente es una nueva etapa a la que hay que enfrentarse, ¿no? Sí, yo también creo que estamos en una fase más como de maduración. Creo que la regulación ha sido necesaria en la primera fase, hasta el año 2022 más o menos, para poner ciertos marco regulatorio, para ayudar a tener ciertos estándares y ayudar a la comparabilidad de lo que es sostenibilidad o no dentro del mundo de las finanzas. Pero creo que ya estamos en una fase en que la regulación no solamente ha sido el motor de eso, de hecho incluso ha podido frenar, sino que ya en los mercados pues tienen una opinión un poquito más sofisticada, más elaborada de lo que son las finanzas, y al final se está invirtiendo en sostenibilidad no solo para cumplir con ciertos modelos regulatorios, sino ya motivados por
temas más fundamentales de inversión, de rendimiento, de demanda, y yo creo que eso es una fase bastante sana. Entonces, si tuvierais que elegir, ¿qué ha impulsado más la sostenibilidad? ¿La regulación o la demanda del mercado? Hasta ahora. Sin duda yo creo que la regulación ha sido el catalizador de todo este movimiento, ¿no? Ha marcado, como decía Natalia, pues transparencia, confianza del inversor, ha obligado a toda la cadena a ponerse al día y a cumplir con esa normativa, ¿no? Gestoras, distribuidores, supervisores, emisores, en fin, todos han tenido que adecuarse a esa nueva normativa. Y yo creo que ahora el foco tiene que centrarse, desde hace un año y pico, quizás algo más, ya se centra en el mercado, ¿no? Como decía Natalia. Entonces, quizá la respuesta no sea regulación o mercado, yo creo que regulación tuvo su función claramente y ahora el foco se centre más en el mercado, ¿no? Sí, yo también creo que pensar entre regulación y mercado es un planteamiento también incorrecto, porque en realidad para cualquier tipo de inversión necesitas que las dos cosas vayan en tándem. Lo que pasa es que por lo que estamos hablando, sobre todo en Europa, al principio el primer motor fue regulación, pero yo quiero también introducir un concepto bastante más, una visión más global, que es qué tipo de regulación, porque en Europa ha sido una regulación muy centrada en regular, en poner estándares, poner etiquetas, qué es sostenibilidad y qué no, o sea, muy restrictiva, y todo basado en definir lo que es y lo que no es basado en etiquetas. En cambio, en Estados Unidos, yo soy un analista global, la regulación no ha ido por ese tema, y ya no solo ahora con la administración de Trump, pero incluso antes de Biden, su visión de cómo promover temas de sostenibilidad que consideraban que eran claves para el desarrollo económico y de los mercados no fue basada en definir qué es sostenible o que no. Ciertos estados tenían una regulación, pero siempre muy laxa. Lo que sí se hizo fueron políticas de incentivar la inversión en todo temas de sostenibilidad. Son políticas de mercado, que al final eran políticas de industriales. ¿Cómo podemos fomentar que se invierta en energías limpias, en nuclear, en tecnologías todavía más sofisticadas? Y digo que son políticas más de mercado porque lo que en Estados Unidos se hizo fue dar incentivos fiscales, te los doy y luego que el mercado decida, depende de la demanda, si hay mayor inversión en energías limpias o renovables, en nuclear o menos en hidrógeno o en otras tecnologías mucho más complicadas donde no había demanda. Entonces, cuando hablamos de regulación versus mercado, también hay que incidir qué tipo de regulación. Creo que en Europa la regulación tan restrictiva tampoco fue lo mejor, porque lo que estamos viendo ahora es un cansancio abrumador y de hecho es volviendo para atrás. Y ya te digo que en Estados Unidos pues unas políticas basadas en incentivar y que el mercado elija, creo que ha sido mucho más sano y de hecho más provechoso para ver la inversión. Bueno, y de hecho yo creo que eso que cuentas es lo que ha impulsado este marco de simplificación regulatoria en el que estamos inmersos y que yo creo que ha venido directamente determinado por esa falta de competitividad de Europa frente a Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, entonces, a ver si ¿qué regular de la regulación, qué eliminarías o qué simplificarías, que está impidiendo realmente esa mayor competitividad? A ver si pues eliminar, creo que no eliminaría nada. La verdad que yo creo que optaría más por la vía de la simplificación y de la coherencia entre piezas normativas, ¿no? Yo creo que la arquitectura regulatoria europea se ha visto claramente que cada regulación venía de una fuente distinta y hay claras incoherencias que hay que corregir, ¿no? Y que se está tratando de corregir, ¿no? Con lo cual yo creo que hace falta simplificar y limpiar esas incoherencias, ¿no? El otro día oía que la Comisión Europea solo tiene dos modos, que es regular y reflexionar. Llevamos muchos años regulando y ahora estamos reflexionando, ¿no? Pero si volvemos a regular habría que hacerlo bien, ¿no? De ahí que yo creo que los cambios regulatorios en SFDR que se están previendo, en los que se han hecho ya, pues bueno, van en la buena línea de simplificar, ¿no? Pero que desde luego tiene que guardar coherencia entre todas las piezas, ¿no? Que son muchas y hace falta que todo tenga sentido, ¿no? Claro. Durante años se ha debatido, volviendo un poco, ¿no?, a sostenibilidad, si sostenibilidad y rentabilidad eran compatibles.
¿Creéis que hemos abandonado ese debate o el contexto actual lo ha vuelto a poner encima de la mesa? Bueno, el hecho de que ya existiera ese debate entre sostenibilidad y rentabilidad ya te dice cómo de erróneo era el enfoque. Porque si estás hablando de inversión en sostenibilidad, cualquier tipo de inversión necesita rentabilidad, porque si no sería filantropía. Entonces ya te demuestra que el planteamiento que había era totalmente erróneo. Entonces, ¿por qué venía ese debate de sostenibilidad versus rentabilidad? Porque se entendía que la sostenibilidad, así como nació antes de, pues, al principio del 2020, ¿no? Se entendía que era algo pues, que automáticamente producía valor, que era la cosa más importante para una empresa, y eso realmente era una visión pues, bastante limitada a lo que era la sostenibilidad. Realmente la sostenibilidad lo que mira es que haya factores ambientales, sociales y de gobernanza que produzcan valor a largo plazo. Y eso, crear valor a largo plazo, es clave para cualquier tipo de inversión. Entonces, si se entiende así, habría que entender que evidentemente si tú incorporas la sostenibilidad a tu forma de inversión porque te crea valor a largo plazo, obviamente tiene que haber rentabilidad. Lo que pasa que al principio, y por eso estaba ese debate, se pensaba que la sostenibilidad era algo que automáticamente creaba valor y realmente había que entender que hay empresas que son sostenibles pero sus valoraciones pues, no son competitivas. Hay empresas que igual son sostenibles en algunos aspectos pero no tienen la competitividad necesaria, tienen un balance sheet o unos flujos de caja que no son buenos, están en un ciclo económico que no es correcto. Tienes que tener en cuenta todo, automáticamente eso no generaba. Entonces yo creo que el debate sí que se ha dejado ya de estar viéndolo de que esto es una dicotomía porque se empieza a tener una visión mucho más matizada de que la sostenibilidad no es un nicho y algo que de por sí solo de rentabilidad, sino que también tiene sus trade-offs, porque oye, si tú quieres ser sostenible, primero hay que preguntarse ¿qué tipo de sostenibilidad quieres como inversor? Porque también esto es un rango muy amplio. ¿Quieres simplemente empresas que gestionen mejor su riesgo? ¿Quieres empresas sostenibles que aprovechen oportunidades en sostenibilidad? ¿O quieres empresas sostenibles que creen impacto? Todo eso es un rango muy distinto y eso requiere ciertos trade-offs porque tu universo de inversión es distinto. Eso hay que entenderlo así, porque si tú tienes un enfoque pues, muy limitado, igual pues, no inviertes tanto en empresas tecnológicas y entonces pues, tu rendimientos serán menores. Como cualquier estrategia de inversión, si eres un inversor value versus growth, pues distintos ciclos económicos te serán más favorables o otro. Entonces, la sostenibilidad depende de cuál sea tu rango y enfoque, pues te generará unas rentabilidades u otras, pero habrá trade-offs y yo creo que eso lo empieza a entender también mejor el mercado. Lo que creo que también empieza a entender es que efectivamente la sostenibilidad no es una panacea, sino que es mucho más matizado y realmente a preguntarse qué es lo que es materialmente, qué es material a nivel financiero para este sector y para esta compañía desde el punto de sostenibilidad. La sostenibilidad no es lo mismo para una farmacéutica que para una empresa de aluminio, o para una empresa que hace coches, o para una tecnológica. No es lo mismo, pero los factores de sostenibilidad que para eso son importantes, pues son claves para su desarrollo de negocio. El tener agua para una tecnológica es clave para producir chips. El tener eficiencia energética es clave para una empresa de aluminio porque reduce sus costes. Entonces yo creo que entender la sostenibilidad de una manera mucho más material, como resiliencia, como reducción de costes, como operativa y luego también como oportunidades de negocio, ¿no? Entonces yo creo que eso se va entendiendo mejor y entonces ese debate de que hay que elegir entre las dos pues se ha limitado. Sí. Pues hablando de inversión, Natalia, y uno de tus grandes áreas como es la transición energética, que requiere además enormes volúmenes de inversión y convive además ahora con nuevas demandas de inteligencia artificial y de digitalización, ¿dónde nos puedes decir que están las verdaderas oportunidades estructurales de inversión ahora mismo? Pues yo te diría que en las tres, porque las tres van de la mano. Se necesita enorme infraestructura energética que permita la transición energética, pero a la vez necesitas muchísima inversión en infraestructura
para acomodar toda la digitalización y la apariencia de Artificial Intelligence. Entonces yo creo que están en un momento de convergencia de los tres temas totalmente, porque efectivamente la aparición de Artificial Intelligence requiere muchísima energía. Nosotros hemos estimado que para dentro de unos años, antes del 2030, en Estados Unidos el consumo, los centros de datos de energía de Artificial Intelligence van a consumir más del 20% de energía del país. Ahora está en dígitos menor del 5%. Eso ya te dice la dimensión que viene, ¿no? Entonces, claro, necesitas muchísima energía para crear toda esta infraestructura, pero a la vez también necesitas unas mejores redes de infraestructura eléctrica, porque teníamos unas redes que ya estaban súper antiguas, que cada vez tenemos más penetración de renovables y la red eléctrica no estaba preparada para ello. Y luego el conflicto que tenemos ahora de Irán está poniendo en el foco que el tema de la transición energética no es un tema de decarbonización y de cambio climático, es realmente un tema de independencia energética, de seguridad nacional. Entonces, por eso digo que los tres temas están realmente unidos, porque como país te conviene que tengas generación de energías limpias, porque eso te hace independiente, no tienes que importar de otros países combustibles, y para eso también necesitas unas redes importantes para poder satisfacer todos los centros de datos y a la vez tener unas redes que sean resilientes para todos los cambios bruscos en el clima que tienes. Entonces, estamos en esa perfecta convergencia de los tres y la escala de la dimensión es inmensa, por lo que he dicho, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía dice que se tiene que invertir a nivel global simplemente en redes eléctricas 800 billones al año, es el doble de lo que se hace ahora. Entonces, y así lo puedes proliferar. Entonces, estamos en un momento maravilloso en eso, y cuando piensas en cómo invertir en toda esta infraestructura de energía para converger todos estos objetivos, pues las oportunidades son inversas a través de toda la cadena de valor, no simplemente en invertir en renovables o en nuclear, tienes que invertir en la transmisión, en la distribución, en todas las compañías que hacen el equipamiento eléctrico desde el voltaje, desde los cables. Entonces la oportunidad de inversión es muy amplia y muy global. ¿Y cómo dirías, David, que está evolucionando el comportamiento del inversor institucional y minorista? ¿Sigue demandando productos ESG con la misma intensidad? Yo creo que la demanda sigue existiendo, ¿no? Y es verdad que ha habido un crecimiento muy rápido desde el 20, ¿no? Hemos pasado, hablando de los fondos de inversión nacionales, pues un 10% en fondos, digamos, sostenibles, artículo 8 y 9, hasta llegar ahora al 40% del patrimonio, ¿no? Pues con lo cual es mucho, en torno a 8 millones de cuentas de partícipes, con lo cual, bueno, el impacto ha sido muy fuerte, ha crecido mucho y se mantiene, ¿no? Tampoco me gustaría olvidarme de fondos de pensiones, ¿no? En torno a 4 millones de cuentas de partícipes y 50 y tantos mil millones. Bueno, en fin, la demanda sigue existiendo, ¿no? Yo creo que el inversor lleva años preparando y lleva años oyendo el tema, y yo creo que sigue existiendo demanda, ¿no? O sea, yo creo que sigue existiendo demanda. Quizás es una demanda distinta, ya no tan marcada como hablábamos antes por temas regulatorios, sino que compran directamente productos sostenibles, ¿no? Pero ¿y no creéis que en un entorno geopolítico cada vez más complejo la sostenibilidad no va a pasar a un segundo plano frente a crecimiento, defensa o seguridad energética? ¿No creéis que estamos en esa fase? O sea, hay fondos artículo 8 especializados en defensa, ¿no? Con lo cual no es incompatible, ¿no? Se ha incluido ahí, ¿no? Entonces yo creo que va a seguir siendo... va a seguir existiendo demanda, porque encima hay que destacar que los fondos sostenibles pues tienen un impacto en la economía real, ¿no? Si ves los artículos 8 y 9 españoles, pues en torno al 18% de lo que se invierte directamente en empresas españolas, ¿no? Un porcentaje un poco menor en Estados Unidos, pero bueno, en fin, que al final es un canalizador bueno de inversión hacia inversión productiva y sostenible, que yo creo que es muy positivo y que hay que defender, ¿no? Sí, a ver, yo creo, otra vez, el planteamiento que hay que priorizar sostenibilidad versus ahora la seguridad energética o la defensa. Pues, ¿por qué tenemos ese planteamiento? Erróneo, pues porque el origen siempre fue que la sostenibilidad era una cosa, que era un nicho y una panacea, y se puso una regulación en la que se enfocaba en cumplir ciertos objetivos y ciertos targets,
sin tener en cuenta cuál era la realidad de los mercados y del mundo. Creo que en Europa hubo una wake-up call, como se dice, ¿no? Con la guerra de Rusia y Ucrania, que nos dimos cuenta que el tema de la seguridad energética ya no era un tema de cambio climático, de decarbonización, si es que es un tema de seguridad energética y de independencia energética. Entonces, sostenibilidad versus seguridad energética, si es que es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, con el conflicto de Irán, de hecho, vuelve a reforzar la tesis de inversión en temas de la seguridad energética y de energías limpias, por lo que te estoy diciendo. Entonces, es más que nada ver cómo la sostenibilidad está integrada en todas estas prioridades, porque no es una u otra. Por lo que vuelvo ahora, si tú inviertes en renovables, pues ahora es mejor porque no tienes que importar combustibles y es encima más barato como país. Si tú inviertes en electrificación, que ahora Europa está poniendo el foco, ¿qué consigues? Que también te reduzcan los costes, tengas menos dependencia de combustibles y eso te dé mayor competitividad. Si inviertes en redes, pues lo mismo, puedes atraer, eres también más competitivo, puedes atraer centros de datos que se pongan aquí, entonces no es ni lo uno ni lo otro, lo que hay que entender es que el capital es limitado. Entonces, ahora ¿qué prioridades tenemos? Pues obviamente la seguridad energética y la independencia energética y crear todas estas redes que ya estaban, invertir en la infraestructura porque ya estaba pues muy vieja y estamos en un mapa energético distinto y obviamente pues hay que invertir más en defensa y eso igual quiere decir que ciertos objetivos que Europa puso, pues de coches eléctricos o de ciertos reciclajes, pues se disminuyen, ¿no? Se relajen, que es Claro. lo que estamos viendo. La respuesta de Europa ha puesto, ¿cómo se llama? Accelerate Europe, que está poniendo justamente objetivos en electrificación, en renovables. Está relajando un poco los temas del carbon tax y pues eso, sí. Pues Entonces, yo no creo que sea una u otra, como vuelvo a explicar, la sostenibilidad va totalmente metida en temas de seguridad energética y de energías limpias, la defensa está en auge y el capital es limitado, entonces sí, eso está demostrando que ciertos campos de la sostenibilidad que son muy caros, que no tienen demanda, ciertas tecnologías que todavía no están como por ejemplo el hidrógeno, pues igual tienen menos auge justo por eso, por esta competencia de capital que tenemos y este entorno geopolítico en el que estamos viviendo. Entonces, si queremos unas finanzas sostenibles más maduras, más eficientes, ¿qué debería pesar más? ¿Regulación, incentivos o disciplina de mercado o las tres cosas al mismo, lograr un equilibrio entre pues yo las tres? Yo creo que hace falta un poco los tres, ¿no? Regulación desde luego ya la tenemos y conviene no cambiarla demasiado, o si se cambia, que los cambios sean ajustados y coherentes, ¿no? En incentivos, por supuesto, hace falta incentivos, y en disciplina de mercado, a mí me gustaría aquí comentar que se ha hablado mucho de greenwashing y de posibles prácticas no acordes con la normativa, lo que lleva a pensar que igual todo lo verde pues no era tan verde, etcétera, ¿no? Yo creo que hay regulación buena, hay supervisión buena. Los supervisores, tanto nacionales como europeos, han hecho mucho esfuerzo porque no se cometieran ningún tipo de estas actuaciones y han emitido guías, recomendaciones, han hecho muchas prácticas supervisoras y yo creo que disciplina de mercado existe por dos razones. Uno, regulación, supervisión y porque el mercado también es más maduro, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que el mercado es maduro en todos los sentidos y yo creo que una combinación de los tres es adecuada, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál creéis que va a ser el próximo gran eje de desarrollo? Os digo varios puntos: transición climática, biodiversidad, impacto social o financiación de infraestructuras. Pues yo vuelvo a decir la financiación de la infraestructura porque te habilita muchas de las otras tres. La transición energética, desde luego, van de la mano. Yo creo que esa va a ser la gran clave y enfatizando la visión de financiar la infraestructura de forma a través de toda la cadena de valor, que eso empieza porque tengas
generación limpia de energía, porque te hace más independiente y encima ya por temas económicos, porque es que ahora es más barato producir renovables en muchísimas zonas del mundo que estar importando combustibles, ¿no? Entonces creo que la demanda ahí es enorme, y luego en poner en toda la infraestructura que he dicho de todas las redes eléctricas, porque durante los últimos años se ha hecho mucho hincapié en invertir en generar energía limpia, pero eso no ha ido sincronizado de tener unas redes eléctricas que estén al esto, y por eso tienes más riesgos también de apagón, de apagones, y luego la aparición enorme de centros de datos dedicados a la IA es que simplemente te pone en evidencia la enorme necesidad que hay de invertir en infraestructura eléctrica porque no se ha hecho bien. Entonces, yo diría que esos son los ejes que van a mover en los próximos años. Eso, pues fíjate, ahí me quiero centrar, y ya para terminar esta estupenda conversación que hemos tenido, quiero que os situéis dentro de 5 años y miréis al futuro. ¿Sois optimistas sobre el futuro de las finanzas sostenibles en Europa y en España? ¿Cuál es vuestra opinión? Empieza. Bueno, pues yo definiría para mí ser optimista es realmente cuando podamos ver que la sostenibilidad o la inversión sostenible se convierte en una inversión mainstream. El día que dejemos de hablar como si es este pensamiento binario o sostenible o no sostenible, yo creo que es el día que realmente llegaremos a ver esta fase de maduración y será buena. Por lo que te he dicho, porque ya creo que estamos en un momento en el que se empieza a entender mejor que la sostenibilidad tiene enfoques y puntos más matizados, que no es tan binario, ¿no? Que depende de lo que quieras, si quieres rendimientos, si quieres oportunidades, si quieres impactos, pues hay fondos sostenibles de todos los colores y de todas las formas, ¿no? Que eso implica unos trade-offs en términos de rendimiento, como cualquier inversión en cualquier otro tipo de estrategia, si sea value, si sea growth o sea sostenible, ¿no? Entonces yo creo que vamos también pues, en esa dinámica. Nosotros, por ejemplo, tenemos fondos que son sostenibles y con rentabilidades muy buenas, pero tienes fondos que igual no son sostenibles, pero que están invirtiendo en temas de electrificación, de infraestructura, de transición energética. Esos temas, por lo que digo, la demanda estructural es tan buena y es tan amplia que se mueve por motores realmente de mercado, de economía. Es invertir en temas de electrificación o de infraestructura solo le importa a un inversor puramente sostenible, o ya le importa a un inversor realmente global e independiente. Por eso, porque hay rendimientos, las oportunidades de inversión son muy amplias a través de distintos sectores e industrias, hay enormes motores de demanda, de clientes, de proveedores. Entonces yo creo que eso es donde nos vamos enfocando, y yo creo que sí, en ese momento creo que soy más optimista porque veo que se está relajando un poco esta obsesión regulatoria del reporte y más en, bueno, qué realmente es sostenible o no, qué tipos de fondos tienes y ver realmente que la demanda de la sostenibilidad está muy integrada en muchísimos temas de la economía con una demanda realmente real. Y creo que a medida que haya más fondos sostenibles de todos los rangos y de todos los colores que vayan demostrando rendimiento, pues habrá más histórico. Y entonces eso también ayudará pues, a la comparabilidad, ya que al final el inversor pues, pueda elegir entre todo tipo de fondos, depende de lo que le apetezca, con todos los rendimientos históricos con los que pueda comparar. Por tu experiencia en España, ¿crees? Por mi experiencia, yo también soy optimista, desde luego. Yo creo que hemos pasado una época de una regulación pues, no adecuada, yo creo que ya está más o menos cerrada, el mercado ha aprendido, el inversor ha aprendido, yo creo que es un momento bueno para las finanzas sostenibles, sobre todo porque nos enfrentamos, como hemos hablado antes, ¿no? A un momento en el que hace falta ingentes cantidades de inversión en múltiples sectores y entonces nos hace falta esa inversión en finanzas sostenibles, ¿no? Con lo cual yo creo que Europa fue pionera en la creación de este marco normativo y estaría más acertado o menos acertado, pero bueno, fuimos pioneros, yo creo que una de las primeras veces en las que hemos sido pioneros en algo, ¿no? Y entonces hay que aprovecharse de haber sido pioneros para intentar canalizar, ahora que estamos intentando convertir al ahorrador en inversor, esas inversiones en inversiones
pues productivas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que soy optimista. Sí, pues yo también, la verdad que sí. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado en esta conversación tan interesante. Creo que estamos en el buen camino. Creo que ese esfuerzo que está haciendo Europa mirando a Estados Unidos de simplificación regulatoria, porque aquí de lo que se trata es de ser más competitivo, de aterrizar las inversiones al negocio y a las necesidades reales que vaya teniendo cada empresa e industria, creo que es fundamental, y yo creo que tendremos otra fase en las finanzas sostenibles, y seguro que volveremos a hablar dentro de unos años sobre el cambio que seguramente se acabe materializando. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias.